Hola, mis estimados hermanos y hermanas. Bienvenidos una semana más a Ven, sígueme con Lolo. Yo soy Lolo y este es el tema de la semana que comprende hasta el día 22. Y los capítulos que nos corresponden en esta ocasión es Juan capítulo 1. Y el tema es Hemos hallado al Mesías. Y el himno sugerido para esta grata ocasión es el himno 42. Jesús es mi luz, mi gozo es y verdad. Bueno, bien, como veis, hoy tengo la voz platónica. Vamos, que podía cantar la ópera La Traviata sin problemas. Además, es una de mis óperas favoritas. Bien, vamos a entrar en el tema y básicamente vamos a hablar primero de Juan, ya que anteriormente en nuestro programa hemos hablado de Mateo y Lucas. En esta ocasión vamos a hablar de Juan. ¿eh? Y primero voy a compartir pantalla, como suelo hacer en estas ocasiones, y vamos a ver qué dice el manual Ven, sígueme sobre Juan el Evangelista. Bien, pues aquí tenemos lo que dice el manual Ben Siguemén sobre Juan el Evangelista. Dice, ¿quién era Juan? Juan era un discípulo de Juan el Bautista y posteriormente llegó a ser uno de los primeros seguidores de Jesucristo y uno de sus 12 apóstoles. Él escribió el Santo Evangelio según San Juan, varias epístolas y el libro de Apocalipsis. En su Evangelio, él se refiere a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba, o el otro discípulo, que eso está en Juan 13, 23 y 23. El entusiasmo de Juan por predicar el Evangelio era tan fuerte que pidió permanecer en la tierra hasta la segunda venida del Salvador a fin de poder traer almas a Cristo. Y luego dice que debía ser también la guía para el estudio, pero bueno, eso es. Pero qué más tenemos aquí? ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, pues vamos a ver qué dicen otros. Bueno, dice aquí el erudito, el profesor Antonio Piñero, en uno de sus escritos, que está, como veis, está puesto aquí en la fecha, Antonio Piñero, el 13 de febrero del 2014. Y vamos a fiarnos aquí lo que dice. Juan, el último evangelista, afirma a Papías, que fue un discípulo de Jesús que vivió mucho tiempo hasta cerca del 120. Y añade un dato interesante, el autor del Evangelio es distinto claramente de otro anciano de nombre Juan, de ahí la confusión, que fue el que compuso el Apocalipsis. Es decir, ya en el siglo II se dice que el Apocalipsis y el Evangelio tienen autores distintos. Eso debemos tener en cuenta, porque hay quien cree que Juan, es decir, que el Apocalipsis está escrito por este mismo Juan. Bien, vamos a ver qué más datos tenemos. Bien, autoría y fecha del lugar de composición. La más antigua de las referencias al cuarto evangelio es la que a mediados del siglo II suministra Papías, que hemos hablado hace un momento, de Hierápolis. Es un pasaje fragmentario conservado en la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Ahí se menciona un escrito redactado por un desconocido presbítero llamado Juan, que, como ya señaló la crítica ilustrada, es seguramente nuestro Evangelio, el mismo que la tradición posterior atribuyó a Juan, discípulo de Jesús, y al que Pablo reconocía como una de las tres columnas de la iglesia de Jerusalén. Eso está en Gálatas 2:9. Por otra parte, Papías reparte los textos evangélicos que menciona en dos grupos, dos más antiguos, Mateo y Marcos, y otros dos más recientes, y a su juicio con menos autoridad, el de Juan el presbítero, nuestro Juan, y el de un ignoto Aristión, que podía corresponder a nuestro Lucas. En cualquier caso, parece ser que Papías consideraba que este presbítero era un individuo mencionado en las salutaciones de las dos breves cartas juánicas, en segunda de Juan y tercero de Juan, aunque en ellas el personaje no se presenta con tal nombre. Bien,
Bueno, respecto a la fecha y lugar de composición, poco es lo que se puede afirmar con seguridad. Sabemos que Marcos, posterior al año 70, constituye el marco formal sobre el que descansa Juan. Al fin y al cabo, es la obra fundacional del género evangelio y que, por tanto, Juan ha de ser posterior a tal fecha. Si asumimos, además, que su texto es el resultado de un proceso compositivo complejo, hemos de concluir que la obra fue compuesta entre fines del siglo I y las primeras décadas del segundo, sin poder precisar más. Por otra parte, la crítica moderna ha planteado diversas hipótesis respecto al lugar en que pudo ser compuesto, en ocasiones a partir de detalles muy anecdóticos. Así, para algún crítico, la presencia de palmas en la entrada triunfal de Jerusalén 12-13 es un indicio de que pudo haber sido redactado en Alejandría. Sin embargo, no hay ninguna prueba consistente de tal origen. En cambio, parece más verosímil que, al menos en sus últimas fases redaccionales, fuera compuesto en alguna de las grandes ciudades de la costa occidental de Asia Menor, posiblemente Efeso, en donde ya en el siglo II se detecta una fuerte presencia de tradiciones y leyendas vinculadas al apóstol Juan, a Felipe y sobre todo a grupos de fuerte impronta juánica, con influencia de Juan, que acabarán por tener su propio desarrollo independiente. Tal es el caso del montanismo. Bueno, nos dice que el Evangelio de Juan está escrito hacia el 95 al 100 de nuestra era. Autor desconocido, probablemente actuaron en él varias manos con un redactor final. Fecha probable de composición hacia el 90 al 100 después de Cristo. Lugar de composición desconocido. Quizá en algún lugar de Samaria, Asia Menor, Efeso. Lengua original griego. Fuente es un papiro del segundo cuarto del siglo II, del tercero y centenar manuscrito a partir del siglo IV. Nos dice, el Evangelio de Juan, comparado con los tres sinópticos, presenta muy notables diferencias y plantea serios problemas de interpretación, porque su imagen de Jesús es muy distinta de la de sus antecesores. Voy a poner este aquí. Existen grandes divergencias entre el autor de este escrito y los sinópticos en el marco cronológico y geográfico en el que se desarrolla la actividad de Jesús, en el modo de hablar de este, quien, por ejemplo, no habla en parábolas. La teología expresada por Jesús en su discurso es también notablemente distinta. Tales diferencias hallan una cierta explicación en que conoce ciertamente, si no los evangelios anteriores, sí al menos la tradición sinóptica que está detrás de ellos, y forma su base, pero no la utiliza tal cual, sino que piensa, la reelabora y la reescribe. El carácter simbólico y místico de este evangelio indica de modo indirecto al lector que Juan no deseaba reproducir simplemente la tradición que sobre Jesús le había llegado. Medite sobre ella y la presenta de manera que la figura de Jesús aparezca como él, el autor de un evangelio nuevo, cree en realidad fue. Bueno, sobre lo que hemos dicho antes es lo de la diferencia notables entre el Evangelio de Juan y los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Es decir, que lo que dijimos, la diferencia esencial radica en la presentación global de Jesús por parte de los sinópticos y el cuarto Evangelio. Bueno, por primero, es decir, lo que hemos hablado antes, esto es, bueno, el Evangelio de Juan. Es lo que, bien, el Evangelio de Juan, como ya he dicho he dicho antes de Antonio Piñero, el Evangelio de Juan es el cuarto Evangelio en realmente un escrito sumamente extraño, místico, diferente y espiritista. Parece como si estuviéramos hablando de un Jesús absolutamente distinto. Piensen que ya no está hablando de un Jesús cuyo interés principal era el reino de Dios, sino un Jesús que es el revelador, que desciende del cielo, sino con el Padre revela y luego asciende. Un Jesús que no es como los otros Mateo, Marcos y Lucas, que solo pasa una Pascua de Jerusalén, sino tres. Es decir, la vida pública de Jesús dura el triple. Un Jesús que coloca la purificación del templo al principio de su vida pública y se queda tan tranquilo. Un Jesús que no es bautizado por Juan el Bautista, sino que este lo único que hace es dar testimonio de él
y sobre todo un Jesús que solo hace 7 milagros y que ya no son para demostrar el poder del reino de Dios, sino realmente para demostrar que Él es el revelador, para que suscita la fe en Él y sobre todo un Jesús que habla de una manera distinta. El Jesús de Mateo, Marcos y Lucas es de frases contundentes. Es un Jesús polémico, frases cortas, directo a los enemigos. Y sin embargo, el Jesús del Evangelio de Juan es de una frase larguísima, en espiral, y en la que coge una idea y luego le da la vuelta volviendo hacia atrás. Y cuando termina, coge otra idea y repite el proceso volviendo a la primera idea, haciéndose unos monólogos y unos discursos lentísimos y larguísimos. Vamos a ver si lo puedo ampliar. Bien. Estábamos y larguísimos. Es un Jesús que habla totalmente distinto y sobre todo un Jesús que habla de cosas distintas como vida, testimonio, verdad, gracia, luz, oscuridad, arriba, abajo, etc. ¿Por qué es tan distinto? Y entonces dice Antonio Piñero, yo he llegado a la conclusión de que la clave está en un párrafo de San Clemente de Alejandría que escribe en el 180 de nuestra era lo siguiente. Juan, el último de los evangelistas, viendo que en los otros evangelios se demostraba solo la interpretación corpórea de Jesús, impulsado por algunos conocidos e inspirado por el Espíritu Santo, compuso un evangelio espiritual. Así que es el último de los evangelistas. Observa que los otros evangelistas son imperfectos, es decir, muestran solo la interpretación corpórea, material y superficial. Está impulsado por un grupo de amigos, es decir, está en un grupo y está inspirado por el Espíritu Santo. Es decir, tenemos un individuo que hace exactamente igual que los otros evangelistas, pero está en el año 100 y ya tiene la visión de los otros tres y desde su sentido piensa hay que componer el último y definitivo de los evangelios. ¿Por qué tienes que escribir otro evangelio? Bueno, hay varias razones. No voy a extenderme mucho, voy a decir solamente, dice Clemente de Alejandría que porque está en un grupo, y probablemente sea un grupo de lo que más tarde le vamos a llamar agnóstico, es decir, bueno, ya sabes que un gnóstico es que es como que conoció, es decir, aquellos que tienen una gnosis, un conocimiento revelado y especialismo de Dios. Otro motivo puede ser Juan, viendo que los otros evangelistas han escriben una refutación, hay que hacer una precisión. Estamos en un momento en el judaísmo en que cuando hay que hacer una refutación de algo, tienen que hacer una refutación, no se sienta como la pluma, el cálamo y empiezan a escribir. El Señor tal dijo esto, pero yo digo lo contrario por estas y estas razones. En fin. Y más o menos estas son algunas de los motivos. ¿Eh? Bien, ¿qué más puedo deciros? Bueno, y ya sin más, es decir, como ya básicamente no tengo ya así mucho más que deciros, vamos a pasar al análisis del capítulo 1 de Juan. Bien, el capítulo 1 de Juan se compone de 51 versículos, y entonces vamos a verlo, vamos a analizar algunos versículos de ellos. Versículo 1. Al principio, se trata de un eco de Génesis 1.1 en H, que a su vez traduce en hebreo Bereshit. Esta sección es un midrash, un desarrollo exegético literario judío, a Génesis 1.1, destinado a afirmar la preexistencia del Logos, el agente de la creación, y por ende a sugerir la idea de que la irrupción de Jesús en la historia constituye una nueva creación. Génesis 1 da cuenta de una creación cosmológica, Juan 1 de una creación espiritual. Otros conceptos significativos de Génesis 1 también se encuentran aquí. Vida 1.4, luz 1.4, oscuridad 1.5. En la antigüedad se trató de explicar H en términos griegos, causa primera. Sin embargo, es más verosímil que el evangelista solo se haya atenido a su propia tradición judía. En Revelaciones 3.14, H también se aplica al propio Jesús, el principio de la creación de Dios. Existía la palabra. Logos corresponde tanto al hebreo dabar, palabra, como a Hopma, sabiduría.
En Proverbios 8, 27 y 30 el concepto aparece ya personificado y con atributos divinos. Cuando asentó los cielos, ahí estaba yo. Cuando asentó los cimientos de la tierra, yo estaba allí, como arquitecto, motivo que se reitera en la obra de Siracida y en otros libros sapienciales como Sabiduría. Filón de Alejandría, en su intento de conciliar el pensamiento judío con la especulación griega, consideró este logos como una entidad intermedia que salvaba la distancia entre Dios y su creación. La expresión ho, logos, tuo, teou, como fórmula para designar a Jesús, no se halla en ningún texto evangélico, aunque aparece en Revelaciones 19:13, para designar al Mesías, el único que conoce el verdadero nombre de Dios. Y la palabra estaba junto a Dios. Kaijo logos en pros ton teon. La presunción pros en contraste con meta o para implica no tanto proximidad espacial como la presencia de una persona ante otra. El Cristo preexistente es el único que ha ascendido a la presencia de Dios, el primero de los miembros conectados por Kai y refleja la síntesis semítica originaria. La acumulación de predicados en torno al verbo en B va creando una estructura de progresiva elevación. Y la palabra era Dios. Teos, Dios, aparece aquí sin artículo. Un indicio de las ideas del autor sobre la posición de Logos y por ende de la de Jesús respecto a la deidad monoteísta judía. La solución no pasa por el examen de las especulaciones trinitarias, a las que el Evangelio es ajeno, sino por el análisis histórico-filosófico. Así, en Filón, Moisés mantiene una relación especial con el Logos sobre la vida de Moisés. De hecho, él mismo es una especie de Logos, de ahí que dé cuenta de Moisés como Teos, en tanto que Dios mismo es considerado Joteos. Si Moisés posee de alguna manera una condición divina, ¿cuál no será la de Jesús? El Logos encarnado, más aún la síntesis griega indica que la oración copulativa kauteos en Logos se atiene a la norma de que el sujeto Logos ha de llevar artículo y el atributo teos no. Así pues, solo se puede asegurar que Juan consideraba que el Logos posee en plenitud la condición divina, hecho que lo distancia de otras cristologías más primitivas. Así, en Marcos, la realidad cristiana le adviene a Jesús en el bautismo. Versículo 3. Y sin ella nada surgió de lo que ha surgido. Hay aquí un serio problema de puntuación. La subordinada a lo que ha surgido forma parte del versículo 3 o del versículo 4. La traducción alternativa sería, y sin ella nada surgió, cuanto ha surgido era vida en ella. Al margen de las razones estilísticas que avalan nuestra lectura, la opción cuanto ha surgido la vida en ella resulta difícil de interpretar. La lectura adoptada resulta más sencilla, la vida espiritual, concepto omnímodo de Juan. Habita en el Logos y por ello puede ser transmitida a los hombres. La idea tiene su propia correspondencia en Génesis. La creación se materializa a la orden divina, dijo Dios. El Logos, pues, es el agente creador del universo. Bien, no voy a extenderme más en este versículo, pasemos al versículo 4. En ella había vida. Algunos de los mejores manuscritos, así como algunas tradiciones indirectas, transmiten la expresión en presente. En él hay vida. La vida era la luz de los hombres. En Juan, Jesús afirma ser la vida. En Filón, del Logos es asimismo luz y también la propia imagen de Dios y su poder creador en el mundo. En definitiva, el Logos es el rostro de Dios vuelto hacia su creación. Versículo 5. La luz brilla en las tinieblas. Es como si me parecido a Génesis 1 de versículos 2 al 4. El Logos es la luz que hará desaparecer las tinieblas de la ignorancia y el pecado. No me voy a extender mucho en el versículo porque casi tenía que describir los 51. Así que, versículo 6. Surgió un hombre. Aquí en Midrash original se interrumpe y se intercalan 4 versículos, 1 de 6 al 8. Referidos a Juan Bautista, el enviado para anunciar la llegada de la luz. Esta interpolación se evidencia por sus rasgos sintácticos frente a la estructura paratáctica previa, manifestación del origen simétrico del himno sobre el que se construyó este prólogo. He aquí oraciones que compuesto con presencia de subordinadas. Versículo 8. No era él la luz. El versículo posee una intención polémica. Jesús es la luz del mundo
y Juan solo su precursor, no el Mesías. Sin embargo, textos como el Benedictus evidencia que Jesús lideró un movimiento mesiánico cuyo papel fue redimensionado a posteriori por los seguidores de Jesús. Décadas después todavía había discípulos de Juan en la diáspora, algunos de los cuales estaban pasando al cristianismo. Versículo 9. La luz verdadera, la que al venir al mundo, el participio hechomenón podría ser acusativo masculino, entonces iría referido a todo hombre que viene al mundo, o puede ser nominativo neutro e ir referido a la luz, tal como aquí se entiende. La primera interpretación se halla en varias versiones antiguas: Vetus latina, Vulgata antigua siriaca, copta boaírica, y algunos padres, Eusebio, Crisóstomo, Cirilo de Alejandría. Cuenta a su favor con que la expresión el que viene al mundo es una locución semítica para designar al hombre. La segunda, aquí adoptada, da cuenta de la luz que viene al mundo, cota saírica, tertuliano o cipriano, y tiene paralelos explícitos en el propio texto. Versículo 10. En el mundo estaba. Esta luz, vida, se halla ya en el mundo debido a la necesidad de seguir sustentando la creación. La expresión se refiere a las manifestaciones divinas previas a la encarnación del Logos, y así, de ser así, y en la medida en que el mundo entero está en poder del maligno. Es obvio que éste no fue capaz de reconocer la luz. El mundo, pues, habrá de fenecer para dejar paso a una nueva creación sometida al Mesías espiritual. Versículo 11. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Es la traducción de una fórmula hebrea que significa vino a su casa. Jesús es rechazado por su propio pueblo, los judíos, quienes se proclamaban hijos de Dios. En cambio, es aceptado por los samaritanos y buscado por los gentiles. La misión de Jesús dará lugar a un nuevo pueblo de Dios, constituido por la comunidad de los creyentes, los suyos. Versículo 12. A cuanto la recibieron, a los que creen en su nombre. Ciertos testimonios antiguos omiten a los que creen en su nombre. Por otra parte, se ha visto en el prólogo una estructura concéntrica en torno a los versículos 12 al 13, que funcionarían como un eje temático. Versículo 13. Quienes no nacieron de sangre, sino de Dios. La expresión carne y sangre es muy usada en el judaísmo de la época y en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hebreos 2:14, en donde da cuenta de la humanidad por oposición a Dios. En el versículo es una manifestación del gnosticismo ambiental en el que surge el Evangelio profundamente hostil a la sexualidad, manifestación del mundo corrompido en el que vive la humanidad y del que debe escapar. Versículo 14. Y la palabra se hizo carne. Si el versículo anterior, carne, da cuenta de un hombre en su dignidad, aquí aparece la palabra hecha carne. Juan muestra una total despreocupación por la llegada del Logos al mundo. Su relato es muy semejante al de Marcos 1:9, en donde Jesús aparece ya adulto buscando el bautismo de Juan. Solo en dos ocasiones se menciona a Jesús como hijo de José, quien carece de papel en el relato. 1:45 bendigo y 6:42. Acampó entre nosotros, literalmente puso su tienda entre nosotros. Alusión al tabernáculo de la Biblia hebrea, la morada de Dios en el desierto. No voy a extenderme mucho, ya digo que luego viene el testimonio de Juan, que comprende los versículos del 15 al 34. El que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí. Sí. Porque todos nosotros recibimos, el versículo 16 dice, porque todos nosotros recibimos de su plenitud. El hecho de pleroma es un indicio del ambiente gnóstico en el que fraguó el Evangelio. Para los gnósticos, el pleroma es la unidad primordial de la que emana cuanto hay en el universo, a través de una compleja escala óntica descendente que desemboca en la materia. Versículo 17. La ley fue otorgada por Moisés. La gracia y la verdad, realidades inherentes a la propia divinidad, son superiores a la ley y, por tanto, Jesús es superior a Moisés. Y en versículo 18, el Hijo único, Dios el que está en el seno del Padre. Seguimos aquí la lectura monogenes Teos, el Hijo único de Dios. Otros manuscritos transmiten monogenes huíos, el Hijo unigénito.
En esta fórmula se reitera el calificativo de Yahú sin artículo. La fórmula OON, el que está, véase el verso 2, 3, 14, 15, también da cuenta de la divinidad de Jesús. Versículo 19. Los judíos, primera aparición de los judíos, fórmula para designar continuamente a los adversarios de Jesús. Versículo 20. Yo no soy el Mesías. Si bien Juan fue seguramente considerado el Mesías por sus seguidores, Lucas 3:15, en la tradición cristiana quedó relegado a la condición de antecesor, equiparado por los sinópticos a Elías, precursor del Mesías, Marcos 9:13, Mateo 11:14, 17:12. En cambio, el bautista del Evangelio niega a ser Elías, 1:21, una declaración posiblemente destinada a romper con los moldes de la tradición judía y también los de la propia tradición de los discípulos de Juan, hecho que contrasta con Mateo 11:14. Tampoco es el profeta, Hechos 3:22, esto es Moisés, Deuteronomio 18, 15, 18, papel también asumido por Jesús. Versículo 26. Uno al que vosotros no conocéis. La frase encierra un doble sentido de la idea de que Jesús es un extraño entre los judíos, que no lo van a reconocer, y la creencia de que el Mesías es un desconocido que romperá en la historia de forma súbita y misteriosa. Versículo 28. En Betania, al otro lado del Jordán, muchos manuscritos importantes leen en Betábara, seguramente la Bet Ha-Araba bíblica. Sin embargo, el propio Evangelio afirma en 10, 39, 42 y 11:1 que el bautismo de Jesús ocurrió en la Betania del norte, al otro lado del Jordán, lugar que comparten el nombre con la aldea cerca de Jerusalén en la que Jesús resucitará a Lázaro. Versículo 29. Al día siguiente, la fórmula se va a retirar en 1:35 y 43 para construir una semana simbólica paralela a la semana de la creación del Génesis. He ahí el Cordero de Dios, alusión al Cordero apocalíptico de la tradición judía intertestamentaria. Aquí en el Testamento de José menciona el Cordero carnero que vence a las bestias malvadas, motivo que encaja bien con la descripción sinóptica de la predicación escatológica del Bautista. Versículo 31. Para que él se manifestase a Israel. El relato juánico, es decir, de Juan, descansa en la idea de que existe un plan de Dios en el que interviene una pluralidad de actores voluntarios e involuntarios que van sumando sus acciones a un engranaje preciso que desembocará en la exaltación final de Jesús. Versículo 32. He visto al Espíritu, permanecía sobre él. Juan nos relata el bautismo de Jesús. Este que procede de arriba no necesita de ningún abastecimiento espiritual para acceder a la plenitud de la vida. La idea de que Jesús carece de pecado se expresa a menudo en el Nuevo Testamento. La frase evidencia que el autor conoce el episodio sinóptico Marcos 1:10 frente a Marcos, en donde es Jesús quien ve descender al Espíritu en forma de paloma. Aquí es el Bautista quien asiste al prodigio, lo cual subraya la caracterización del Bautista como testigo de Jesús. Esta es una de las escasas ocasiones en las que el evangelista recurre a su texto a la imaginería mítica. Versículo 33. Aquel sobre el que veáis que baja, el Espíritu Santo. El Espíritu permanece sobre Jesús. Es uno de los términos más significativos del corpus de Juánico, 40 veces en el Evangelio y 27 en las cartas. Expresa la permanencia del vínculo entre el Padre y el Hijo, y entre el Hijo y el creyente. Jesús posee permanentemente el Espíritu y por ello es la fuente que lo dispensa a la humanidad. Numerosos ejemplos en los capítulos 14 al 16. Y el versículo 34, este es el Hijo de Dios. Véase Marcos 1:11. Algunos manuscritos transmiten, en cambio, Eclectos, elegido. En otro, Eclectos Urios, su hijo elegido. Otro simplemente Joius, el hijo. El adjetivo Eclectos no aparece en el Evangelio, pero sí en 2 de Juan 1 para caracterizar a la comunidad. Luego tenemos a los primeros discípulos de Jesús, que son los versículos del 35 al 48. No, perdón, ya hasta el final, del 35 hasta el final.
Juan, el versículo 35, Juan, con los dos de sus discípulos, no es descartable que Jesús reclutara a alguno de sus seguidores de los discípulos del Bautista. No resulta verosímil que estos dos discípulos, Andrés y Pedro, cuyo nombre tardará en aparecer, abandonen por las buenas a su maestro para seguir a un desconocido que todavía no ha mostrado ningún poder. Nos hallamos ante una nota polémica que resignifica el papel del Bautista en la historia de la salvación y revela la defección de sus seguidores en las décadas posteriores de su muerte. Esta sección menciona a 5 discípulos de Jesús. Andrés, un discípulo sin nombre, quizás uno de los Zebedeos, citado en 21:2, Pedro, Felipe y Natanael. De hecho, el grupo juánico solo aparece tener noticia de 7 discípulos, número que se puede reconstruir a partir de la comparación de los dos listados que suministran los relatos de 1:35-51 y 21:2. Al igual que los sinópticos, Juan no hurta el relato de la vocación de Judas, pasaje que podría haber dado lugar a interesantes tratamientos literarios. Versículo 38, Rabí, título poco usado en el texto de los evangelios y muy abundante en Juan. Es significativa la acumulación de títulos mesiánicos en esta sección. Mesías, el Hijo de Dios, Rey de Israel, el Hijo del Hombre. Es como si el autor hubiera querido acumular aquí el conjunto de tradiciones judías sobre el Mesías por boca de los discípulos, opiniones humanas de validez relativa a la luz de la revelación de Jesús. En realidad, estos no empezarán a creer en él hasta que contemplen su gloria. Es decir, en el capítulo 2:11. En el resto de la obra, Juan prefiere usar el título Hijo del Hombre asociado con la crucifixión, revelación y poder escatológico. Versículo 41, Mesías, significa ungido. Juan es el único evangelio que da cuenta del término hebreo Mesías. Versículo 42, Cefas, significa Pedro. Solo Juan da la transliteración griega, Kefas, del apelativo arameo Kefa. Frente a los sinópticos, en particular Mateos 16, 18, en Juan el papel de Pedro es más modesto. No obstante, el autor no puede obviarlo del todo y presenta algunos de sus hechos más relevantes. Versículo 43. Y encontró a Felipe frente a los sinópticos, en los que Felipe es un mero nombre, por ejemplo, Mateo 3, 14, 19, en Juan es un personaje importante, lo cual evidencia su peso en la memoria de la comunidad. Quizás en algunas de sus frases más antiguas podría haber sido identificado incluso como el propio fundador del grupo. Felipe aparece en el relato de la multiplicación de los panes y sobre todo en 12, 20, 21, en donde es el intermediario que busca a los gentiles para encontrar a Jesús. Versículo 24. Felipe era de Betsaida. Betsaida no estaba en Galilea, sino en la Gaulanitide, en la Transjordania, junto a Galilea. En la época de Jesús formaba parte del territorio tetrarca Herodes Filipo, aunque los judíos consideraban que se trataba de territorio judío. Versículo 45. Felipe encontró a Natanael, personaje desconocido al que la exegesis tradicional identifica con el Bartolomé de los sinópticos. Su nombre en hebreo significa Dios ha dado. Teniendo en cuenta que es Felipe quien lo recluta para el grupo de Jesús, es posible que su figura sea un asunto del grupo de conversos samaritanos evangelizados por el diácono Felipe. La tradición cristiana confundía ambos personajes. Versículo 46. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Véase Marcos 6:1. El evangelista asume que el término nazareno es gentilicio y que Jesús procedía de Nazaret y no de Belén. Versículo 47. Ves a un israelita de verdad en el que no hay engaño. Los samaritanos, aunque no judíos, sí eran israelitas como descendientes de Jacob, Israel. El apelativo israelita de verdad manifiesta que hay una fórmula religiosa superior a la del judaísmo tradicional, un judaísmo verdadero basado en la creencia en Jesús. Obsérvese el tono de halago que adopta Jesús, propio del misionero que pretende la conversión de su auditorio. Versículo 48. Te vi bajo la higuera. El significado de la frase es oscuro. Quizá tenga que ver con la higuera como símbolo de los tiempos mesiánicos. Versículo 49. Tú eres rey de Israel. Algunos manuscritos presentan la expresión con artículo el rey de Israel, teniendo en cuenta el desapego de los samaritanos hacia la dinastía davídica.
es natural que la cristología regia fuera deliberadamente orillada en la predicación samaritana del grupo y sustituida por una referencia genérica a Israel. La expresión no es frecuente en los evangelios. En Juan aparece una sola vez. Los sinópticos la tratan como un cierto desdén y solo la ponen en boca de quienes se burlan de Jesús en la cruz. Versículo 51. En verdad os digo, primera ocasión en la que aparece la fórmula reduplicada. Amén, amén. Muy frecuente en Juan. Es una confirmación solemne de la creación que va a seguir. Veréis el cielo abierto sobre el Hijo del Hombre. Referencia al sueño de Jacob. Israel en Génesis 28:12. Los ángeles y la escalera representan la conexión entre Dios y los hombres. El paralelo Jesús, divinidad encarnada, es el punto de contacto entre el cielo y la tierra. Esta mención debía despertar fuertes sentimientos en el auditorio samaritano. 160 años atrás habían perdido su templo. Y ahora aparecía un Mesías que, lejos de adscribirse a la odiada Jerusalén, se remitía al primer templo, del que la memoria común a judíos y samaritanos tenía noticia. Génesis 28:22. Jesús todavía no ha revelado que en realidad Él es el mismo templo. Bueno, pues, mis estimados hermanos y hermanas, pues hasta aquí el estudio de Juan 1, es decir, el tema que nos ha tocado esta semana, que va del 16 al 22 de enero de este año 2023. A todos feliz año, si no lo había dicho antes. Y bueno, pues gracias por elegir Ven, sígueme con Lolo. Yo soy Lolo y ya espero poder verme o que me podáis escuchar la próxima semana, en la cual espero contar con todos vosotros y con aquellos que se agreguen. Hasta entonces, pasar buena semana.